teatro es una tribuna libre donde uno puede expresar lo que quiera de la manera que quiera. Por lo tanto, eso tiene una base, eso es un gesto con una base política, y eso lo sigo pensando. Pienso que alguien que se sube a un escenario es un privilegiado porque puede decir lo que siente, sobre todo, no tanto lo que piensa como lo que siente, y ese es un lenguaje muy difícil por muchas Bernarda Albas que existan, ese es un lenguaje muy difícil de comprimir, el lenguaje de los sentimientos, de los sentidos, y eso traspasa razas y traspasa lenguas y traspasa muchas fronteras. Y esa tribuna libre ahora, en el 2019, está más viva que nunca, entre otras cosas porque es uno de los pocos sitios donde el rey es el silencio. Eso no ocurre ni en las tertulias de televisión, ni en las de radio, ni en las familias. La gente se interrumpe antes de que el otro responda. En el teatro uno no se puede levantar y decirle que no está de acuerdo con... Claro que se puede, pero normalmente uno escucha los razonamientos del otro hasta el final. Yo creo que hago teatro por el mismo motor, que es que me gusta explicar historias. Yo solo no sé explicarlas, necesito explicarlas con más gente. Y me gusta compartirlas, las historias que me gusta compartirlas. Yo recuerdo una infancia feliz, supongo que la tuve, si la recuerdo. La memoria nos hace muchas trampas, pero yo era feliz en mi familia, en mi casa eran panaderos, vivíamos encima de la panadería, de los hornos. Era una casa sin horarios porque la tienda estaba abierta de día y el pan se hacía de noche, siempre con gente, con clientes, delante de un mercado, con lo cual daba un ir y venir constante de transportes y de personas, y aún era un momento en que se podía jugar en la calle. Yo podía jugar en la calle, no en la mía, que era muy transitada, pero en la calle de al lado, y supongo que de niño no sentía ni la caspa ni el polvo que nos invadía, lo sentíamos. Yo sí sentía el peso del silencio, eso es curioso. Después, mucho más tarde, que he hecho una obra sobre la batalla del Ebro. Todos sabíamos que íbamos hacia el Ebro, pero nadie sabía cuándo. Y los nervios los pagábamos nosotros. ¿Os acordáis que un día de buena mañana nos hicieron formar toda la división? Sí, se presentó un pelotón armado con un chaval de nuestra quinta. Lo separaron del pelotón y sin taparle los ojos se prepararon para fusilarlo. Y cuando el sargento dio la orden que apuntasen, el pobre chico empezó a moverse de un lado a otro en los brazos en alto y gritando: no me matéis, no lo haré más, madre, madre. Yo me llamo Luis por mi tío Luis, que ya a los 17 años le llamaron la llamada Quinta del Biberón y fue a la batalla del Ebro. Eso es algo que yo descubrí cuando tenía 9 años, yo no lo sabía. En mi casa, como en tantas casas, las cosas eran de antes de la guerra o de después de la guerra, pero de la guerra no se hablaba. Y luego mis padres eran muy aficionados al teatro. Íbamos todos los domingos a ver a un grupo de aficionados que me parecían los mejores actores del mundo, y los sábados por la noche a ver zarzuela, porque se hacía zarzuela una vez al mes. No sé hasta qué punto yo elegí el teatro o el teatro me dijo: no sabes hacer nada más, no sabrás hacer nada más. Yo empezaba a actuaba en un grupo independiente en Reus, luego en otro en Barcelona, y me pidieron que les dirigiera el ejercicio de final de carrera. Yo había dirigido un par de cosas muy efímeramente, quería ser actor, como todo el mundo, cuando se dedica uno al teatro en general es para ser actor, y dije que sí, y de allí nació un espectáculo. Tuve la osadía de pedirle a Fabià Puigcerver que hiciera el decorado,
al Fabià Puigcerver de la yerma de ese momento, me dijo que sí, y hice un espectáculo que tuvo lugar en un teatro que alquilamos durante 3 días y duró 1 año y medio. Yo estrené La Semana Trágica con 2 guardias civiles en la cabina, pero yo entré completamente por azar y además porque era una manera de hacer política, era una manera de hablar, era una manera, es decir, poder hablar sobre Esperando a Godó, que sabíamos que nos la iban a prohibir, pero por lo menos la podíamos ensayar, y mientras ensayábamos uno decía cosas que no se pueden decir en voz alta. Yo vengo de una generación que no tuvo nada y que tuvo que inventárselo todo. Es decir, cuando yo cuento a la gente de 20 años, no es que el Ministerio de Cultura no nos recibiera, es que no existía el Ministerio de Cultura. Se quedan muy pegados, pero es la verdad, ¿no? En el 70 piensa que el Llibre lo fundamos lo abrimos en el 76, pero se funda en el 75. Era un momento en que todos empujábamos, todos nosotros, el público, todo el mundo empujaba hacia la misma dirección, y en el que no había el concepto de cultura como servicio público, era una cosa completamente nueva. El Teatre Lliure nace como un parto bajo el agua, es decir, normal. Sí, en realidad lo que intentábamos era normalizar la situación. Los grupos independientes no sabíamos, primero nos daban permiso, porque éramos teatro de cámara y ensayo, nos daban permiso para 3 días y nada más. Y un día lo teníamos que hacer en los Capuchinos de Sarrià, otro día lo teníamos que hacer en una sala de actos del Poble Nou. Estábamos hartos incluso de hacer teatro para convencidos únicamente, de sacar una sábana y todo el mundo en el público y nosotros y el censor, todo el mundo saber que aquello era una bandera, aunque fuera una sábana. Queríamos hacer un Shakespeare, Romeo y Julieta, por decir algo, sin tener la mala conciencia de no estar haciendo Ricardo III constantemente, que tampoco nos la dejaban hacer, dicho sea de paso, y queríamos que el público tuviera una casa donde ir y tener un taller pequeño donde coser las faldas y ensayar. Éramos 3 directores, Fabià, Pere Planella y yo. Luego había un grupo de actores, Carlota Soldevila, Ana Lizaran, Montserrat Alcañiz, Domènec Reixac, Luis Omar, que veníamos la mayoría de hacer cosas distintas. Creieu en Déu. Habitualment, jo les juguesques les faig amb mi mateix. Podria passar-m'hi tot el dia amb aquest treball. Tot el dia. Si em podíeu descobrir algú que de tant en tant volgués apostar amb mi, us ho agrairia. Lo hacíamos todo, quiere decir que vendíamos las entradas, lo que ahora hacen las salas independientes, ¿no? Vendíamos las entradas. Siempre que me preguntan el primer día, que fue el 1 de diciembre de 1976, del Llibre que recuerdo el olor a cera, porque como los actores estaban preparándose, quedaba un trozo del suelo por encerar y Fabià y yo encerábamos, recuerdan, a las 7 de la tarde, el teatro se abría a las 8:30, que eso ya era revolucionario en Barcelona, porque el teatro era a las 6 y a las 10:45, y me recuerdo encerando el suelo para que la gente lo encontrara bonito y limpio. De hecho, la primera ovación que se escuchó en el Llibre fue para el teatro. El Llibre se convirtió en un sitio, tenía un bar, restaurante estupendo, todo cuenta, y se convirtió en un sitio de referencia, ¿no? Nadie sabía dónde estaba, ni la calle Montseny, ni el Teatre Llibre, no había ni un taxista que lo supiera. Y se convirtió en un sitio al que había que ir porque seguro que algo encontrabas que fuera de tu interés.
y el público se iba educando con nosotros. Nosotros nos atrevíamos a hacer Shakespeare que no se habían hecho, a hacer Marlowe, a hacer Büchner, a hacer Brecht, cosas que no se habían hecho, que el público no había podido ver. Y fuimos creciendo juntos, y eso es muy difícil que le pase a un teatro y a un artista. El gran peligro era convertirse en otro tipo de... no poder conservar ese espíritu que en el fondo es un espíritu artesanal que está en la base del teatro, y eso lo conservamos. La gente de teatro no nos podemos permitir la nostalgia, porque si no haríamos lo mismo todos los días. No soy nostálgico, para mí es una época en la que he sido muy feliz, siempre con dificultades, porque el Lliure siempre ha sido el teatro con dificultades, pero es un instrumento, el nuevo Lliure, igual que el viejo conserva la magia, el nuevo es un instrumento muy bueno, es un gran escenario. Yo tengo una suerte en la vida, no soy celoso, pero eso uno no lo elige, lo tiene genéticamente o no. No soy celoso ni emocionalmente ni profesionalmente. Entonces pienso, siempre intento engañar, es decir, liar en mis aventuras a gente que yo creo que son mejores que yo, porque me parece que es la única manera, si no es muy aburrido. Todos mis colaboradores saben hacer su trabajo mucho mejor de lo que yo lo haría si estuviera en su lugar, y eso es fundamental. Un teatro no es una casa, se podría hacer teatro aquí donde estamos. Un teatro es un equipo de gente. ¡Antes perderé esta isla que a mi Gaveston! ¡Es Inglaterra lo que desgarráis! ¡Miráis a vuestro rey como una res en el matadero! ¿Quién puede así vivir? Ved, Gaveston, que todavía estoy yo aquí. Aún puedo aplastar con el pie a esos alacranes. Fabián Puigcerver fue mi pareja durante 17 años y uno se enamora de alguien, aunque sea muy joven, no solo eróticamente, sino yo necesito enamorarme de la inteligencia y en ese caso de la sensibilidad. Y Fabián ya era un maestro cuando tenía 30 años. Yo lo conocí con 34 y luego compartí con él las mayores aventuras teatrales seguramente que he hecho, y de alguna manera el Lliure nace también de esa relación. Fabián y yo hablábamos muy poco en el momento de plantearnos un espectáculo. Había un universo estético común que nos descubrimos el uno al otro, y a veces hablábamos un cuarto de hora, media hora. Tenemos que hablar del espectáculo, sí, estamos diciendo cosas, pero hablábamos poco, pero había un entendimiento y una intensidad muy grande. Sí. Arrodillaos, ciudadanos. Bañemos nuestras manos en la sangre de César y luego corramos hasta el foro gritando paz, libertad y abajo la tiranía. Federic Amat, todos fueron amigos, o son amigos. Frederic es un artista que nunca, o más bien que siempre te produce una cosa que yo busco en mí mismo cada vez que empiezo un proyecto, que es la sorpresa. Es como un plato fresco, un plato precocinado, ¿no? Si uno se tiene que sorprender a sí mismo, porque si no, no puede sorprender a los demás. Y eso pasa con Frederic después de haber sacado mucha mala hierba. Frederic se queda en lo esencial
y cada vez es distinto y nuevo. También es una mirada, tenemos una mirada parecida. De la mañana. Si antes puede ser, antes. Yo no duermo. Profesor de energía, como dicen en nuestros diarios. ¡Mayor del Valle! ¡A la orden, mi general! ¡Quita del medio, marginal! ¿Te crees que no me conozco el cafecito? ¿Para qué? ¡No te vayas tan rápidamente aquí, mediana! ¡Te voy a explicar yo lo que quieres hacer! Yo descubrí a Streller en la Mili, leyendo un libro, per un teatro humano. Y me dije, pero ¿cómo puede ser que este hombre haga lo que me gustaría hacer a mí? ¿Cómo puede ser que cuando uno se reconoce en un maestro o se reconoce en un libro o en una música? Y me fui al Piccolo. Me fui al Piccolo después de muchos avatares, pero era muy difícil entrar en el Piccolo. Le pedí que fuera su asistente. Me dijo, mira, tengo 5. Es mucho mejor que seamos amigos. Y entonces asistí durante 2 meses a una producción, a los ensayos de una producción, y luego el Piccolo ha sido siendo mi casa, mi segunda casa, la primera el libro, la segunda el Piccolo, a la que he vuelto muchísimas veces a ver ensayos o más tarde a ensayar, a producir, a trabajar. Pero Streller, sobre todo, lo que tenía era el sitio donde colocaba el listón, ponía el listón muy alto. Luego, y te lo decía, tienes que ponerte el listón muy alto, luego a lo mejor no eres capaz de saltar, pero si te lo pones aquí vas a hacer un salto ridículo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, caballos! ¡Ya se ha inventado la cama para dormir con los caballos! Hay 2 directores más, que son Klaus Michael Gruber y Peter Brook, que son importantes, digamos, en mi formación de espectador. Y luego, depende para mí, por ejemplo, una persona que para mí es muy importante en mi vida de teatro es Piero Navarro, o José Luis Tamayo, o Daniel Bianco, por ejemplo, ¿no? Porque el teatro sí que es cierto que hay una parte de intuición, una parte de talento, una parte de suerte, pero hay una parte de oficio. Yo creo que el oficio es exigible, que uno sepa cómo funciona un telar y cómo funciona un cierto tipo de proyectores es exigible a un director, y yo me he entendido muy bien siempre con los técnicos. Me parece que es un trabajo tan fundamental como el de los actores, porque al final todo suma. Me parece que hemos perdido el camino. ¿Sí? Con la conversación... ¿No son aquellas las luces de Granada? No sé, El mundo es muy grande. como que está deshabitado. Tú lo estás diciendo. Oh, me da una desesperanza. Nuria Esper me quitó el miedo, me lo provocó y me lo quitó. Nuria Esper vino a ver mi segundo espectáculo al Teatre del Libro de manos de un amigo común, de Terence Moix, y me pidió que le dirigiera Fedra. Yo solo recuerdo el temor del primer ensayo en el que yo pensaba, bueno, ahora la tendré que parar, que para eso soy el director. Llevamos media hora y a mí me parece bien todo lo que hace. ¿Cómo le digo que algo tiene que cambiar si me parece bien lo que hace? Luego ya uno va aprendiendo y Nuria te toma de la mano y te lleva a pasear y nota cuando estás nervioso. Yo tenía 25 años, 26, no lo sé. Y para mí era... porque yo adoraba ya a Nuria Esper, ya había seguido La Yerma por muchísimos teatros de España, y luego se ha convertido en una amiga imprescindible en mi vida, con la que he trabajado muchas veces. Nuria te lleva al abismo, que es exactamente donde ella se sitúa, siempre está al borde del abismo y te ayuda a vivir al borde del abismo, y eso cuando lo aprendes es un vicio. Mira,
Deja que levante tu vestido para verte. Abre a mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa, tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen, cantan las flautas de Umbría y el disogón de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre. Alfredo Alcón es seguramente de todos los actores con los que he trabajado, tal vez Jordi Bosch y Alfredo Alcón sean en los que más he reconocido el carácter de medium que puede llegar a tener un actor. Alfredo, yo decía, Alfredo dices, ya. Y alguien que estuviera en un ensayo diría, pero ¿qué se están diciendo? Y él sabía de lo que yo estaba hablando y yo sabía lo que él me estaba diciendo. Llegábamos a respirar juntos como respiran los trapecistas, ¿no? Que tienen que respirar juntos para agarrarse en el último segundo. ¿A dónde lleva la cordura en momentos tan graves? Tú eres nuestro único guía, Edipo. No añadas más dolor al que ya soporta tu espíritu en nombre de todos. ¿Cuál ha sido la causa de este enojo? Asegura que yo soy el asesino de Layo. La relación con los actores, a mí me gusta, cuando me preguntan qué tipo de actor me gusta, yo siempre digo los buenos. A mí me gustan los buenos, como a todo el mundo. Y luego no hay una única manera. Hay una única manera para cada actor. ¿No? Birgit Nilsson, que fue una grandísima soprano, grandísima del siglo XX, seguramente la mejor Brunilda del repertorio wagneriano, una vez le preguntaron ¿qué se necesita para hacer esa Brunilda que usted hace de esa manera que uno se queda pegado a la butaca? Y dijo Birgit Nilsson, unos zapatos muy cómodos, porque dura 40 minutos y tengo que estar 40 minutos de pie. O sea, uno no sabe muy bien lo que le está pasando al actor, lo intuye, pero no se sabe. Y con cada actor se llega a un pacto distinto, igual que con cada relación sentimental no es nunca la misma. Siempre, pues, es una partida a dos, es un concierto a cuatro manos. Y hay que encontrar la manera de que ese actor dé lo mejor de sí mismo, casi sin que se dé cuenta. Se parecen en que tienen una capacidad de juego y una capacidad de ponerse en peligro y de sacar sus sentimientos y ofrecértelos ahí. Por eso siempre es mejor y más fácil trabajar con los buenos que con los que no son tan buenos, ¿no? Pero la relación es distinta para cada uno. Ahí, ese momento de verdad es con esa cara, digamos, tal como lo escuchas, porque lo que hemos dicho muchas veces, Carmen es alguien que merece un respeto, esa ideología, lo que no merece que siga viviendo. Un verdadero combate es el verdadero o el auténtico. ¿Cómo dirijo yo? No lo sé. Una vez Ana Belén me dijo, ¿te has dado cuenta de que diriges mucho con los ojos cerrados? Yo dije, no. Pero sí que es verdad que yo no he visto nunca una función mía, soy incapaz de ver después del ensayo general una función, no las puedo ver, pero lo he probado todos los trucos, todos, no puedo. Pero en cambio puedo escucharla. Me pongo detrás del escenario, me pongo en algún sitio, la puedo oír y así oigo también la respiración del público. Sé que a veces estoy con los ojos cerrados porque lo dijo Ana Belén. Para mí las voces, la voz de un personaje sí es importante, por lo tanto la voz del actor de alguna manera tiene que casar con lo que yo imagino de ese personaje. Y luego, con mucha libertad, yo creo que una sala de ensayos es un sitio donde pueden pasar muchas cosas, mientras no sean enfermoterapéuticas.
yo creo que eso es un juego en el que uno puede ir muy lejos, pero no deja de ser un juego. Por lo tanto, yo creo que no pasa media hora de ensayos en que yo no haga un chiste o no diga una frase cómica. Por suerte mi padre tenía muy buen sentido del humor y yo algo he heredado. ¡Mira, Tiresias, a cuánto se extiende mi presunción! Pues porque nadie me fuerce. Voluntariamente voy a sepultarme yo misma en esta oscura estación de mi vida. Sí, yo necesito saber, o inventármelo, por supuesto, ¿no? Porque uno no lo sabe, qué le pasaba a Beckett, a Lorca, a Goldoni, a Coltés, cuando pusieron en negro sobre blanco eso, con quién estaban enfadados, de quién estaban enamorados, qué les movió a hacer eso, inventármelo, si alguien lo sabe, saberlo, o saber la parte de la verdad que se sabe, y después transmitir eso que intenta transmitir, que yo creo que intenta transmitir el autor, y pegarles esa obsesión a los actores. Cuando estoy dirigiendo, por una parte estoy disfrazado de ese autor que intenta contaminar de ese clima a los actores, y por otro, soy un espectador. Para mí es algo que tengo presente siempre, aunque no quiera. Yo pienso que el teatro es un diálogo, no lo pienso yo, es un diálogo entre el espectador y el actor, o los actores, o la música en ese momento, y que ese diálogo se tiene que producir, si no, no me vale la pena. El macho es el animal más repugnante entre todos los animales repugnantes que hay en la tierra. Tiene un olor el macho, qué asco, como de rata de cloaca, de cerdo en el barro, un olor al agua donde se pudren los muertos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Las primeras palabras que oigo de Lorca fueron Los Pelegrinitos, es decir, las canciones que Lorca había musicado, que había recogido del folclore y las había armonizado, y en algunos momentos incluso inventado una parte de texto, aunque él no lo dijera, creo yo. Y mi madre, que es andaluza, que es de Almería, nos cantaba esas canciones sin saber que eran de Lorca ni yo. Después ya lo aprendí, ya lo supe, empecé a leer poesía, después me regalaron su teatro, y de repente me pasó lo que me dijo un poeta americano, y es, leyendo a Federico, que dijo: pero ¿cómo sabe este hombre lo que me pasa a mí? Y a mí de repente me ocurrió lo mismo. Y no es que a mí me pasara una cosa especial, me pasaba una cosa como a mucha gente, pero él sabía cómo decirlo, él lo sabía escribir. Y entonces me encontré con alguien que escribía lo que yo sentía, y me pareció fantástico. Desde ese día decidió que era un perfecto amigo. Nos vamos y Granada se queda eterna en el tiempo y fugitiva en estas pobres manos del más pequeño de sus hijos. Yo lo que tengo con muchos autores, no solo con Lorca, pero tal vez con Lorca especialmente, es una cuestión de fe. O sea, yo le creo. Cuando escribe lo que le ocurre, sea en primera persona, sea a través de otro, de doña Rosita la soltera, vamos a suponer, yo creo profundamente en lo que él siente y se me pega. Ahora esa palabra odiosa que se llama empatizar, pues me ocurre, estamos en un mismo canal de vibración. ¡Tenemos 3 bastones negros! Julieta, son las 3 de la madrugada. Si te descuidas, la gente cerrará la puerta y no podrás pasar. Me queda el prado y el horizonte de montañas. No hagas ningún caso.
nada. El campesino que se come los mocos y el enorme pie que machaca. El público, lo primero es un regalo, es decir, es como si alguien te dice que ha encontrado un Chekhov dentro de un cajón. Yo me encontré con dos. Me encontré con este, me encontré después con Comedia sin título. En primer lugar es un regalo que ese jardín, que ese territorio esté virgen. Y después que se den las condiciones para poder hacerlo, tanto en el público como en Comedia sin título. En el público porque era una aventura como el viaje de las tres carabelas, nadie sabía hacia dónde íbamos, y en Comedia sin título, en los dos tuve dos repartos extraordinarios. Comedia sin título seguramente porque ya me iba del María Guerrero y hasta el último papel era Pedro del Río y Alfonso del Real y una gente absolutamente, y Marisa Paredes y Manuel Arias y Jesús Castejón, una gente absolutamente extraordinaria para hacer Walter Vidarte, que hacía un personaje que salía 30 segundos. Eso fue otro regalo. La verdad es fea. Pero si la digo me arrojan del teatro. A veces me dan ganas de dirigirme al público y en la escena más lírica gritarles de pronto una palabrota. La soy. Pero yo quiero mis esmeraldas y me las quitarían. ¡Fuera! 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 ¿Me vas a votar de veras? Yo tengo conciencia de que hicimos algo hasta el final, de que éramos muchos y muy buenos y que a todos se les pegó la fe de alguna manera, ¿no? Que lo hicimos con una creencia absoluta en lo que estábamos haciendo y que no nos pusimos muy intelectuales, que es lo peor que nos podía pasar. Pero también tengo conciencia de que el momento lo permitía, ya lo he dicho, de que el espectador parecía como que lo necesitaba, ¿no? A mí me pasó con En busca del arca perdida, que es una película que yo creo que fue el estreno, pero de repente pensé, Spielberg se da cuenta de que yo la necesito y como yo, toda esta gente, y se convirtió en algo más que una película. Pues al público es posible que le pasara lo mismo, ¿no? Que la gente parecía que necesitaba ver esa otra cara de Lorca y esa profunda libertad en la escritura y en la manera de contar los sentimientos. A ella la estaban esperando a la salida del teatro porque era alegre y porque se había atrevido a contestar a su marido delante de todos. El sueño de la vida, intentando borrar un recuerdo y luego meterme en la piel de otro que se disfraza de otro. Eso ha sido más complicado y más difícil. Pero el impacto que producía, ya no el espectáculo, sino el propio texto, Comedia sin título, en el año 89, no es el mismo que puede producir ahora. Es decir, hemos visto mucho teatro, hemos visto teatro muy distinto. Es difícil pensar que eso pueda tener ese mismo impacto que tenía en el año 89. Y entonces ha sido más como el recuerdo de algo. Por suerte, el actor no tenía nada que ver con Imanol, y el actor era lo suficientemente joven, Nacho Sánchez, como para quitarle la ingenuidad que tiene ese texto escuchado ahora en el 2018 o 2019 y que no tenía en el año 89. Me dan ustedes una sorpresa, no soy bonita, ni soy marquesa. Cuánta lisonja, por Dios, señores, que no los tilden de aduladores. A mí cuando me preguntan qué libro te llevarías a una isla desierta, yo siempre contesto y me llevaría un CD, no me llevaría un libro, me llevaría música.
Al cabo de los años me doy cuenta de que sin la literatura podría vivir, sin la música seguramente no. Eso hace, y además la zarzuela formó parte de mi educación infantil. A los 12 tuve otra caída del caballo y escuché por primera vez a La Norma de María Callas, y allí me hice, porque la ópera es como los toros, no se sabe por qué a uno le gustan, es casi una enfermedad, y la ópera se convirtió en una enfermedad hasta el momento en que me ofrecieron dirigirla. Yo también era muy joven, me sucedió a los pocos meses de dirigir a Núria Espert, que fue con Plácido Domingos y también se me pasó el miedo, y además una ópera que no conocía, Sansón y Dalila. Me gustaba más antes que ahora, es muy curioso. Sí, me siento más espectador ahora de ópera que cuando yo dirigí durante muchas épocas, mucha ópera por el mundo, pero he dado como un paso atrás, tal vez porque como tenía un fijo que era el teatro, nunca he querido hacer cine y me lo han ofrecido muchas veces, y la ópera he hecho siempre realmente lo que he querido, donde he querido y con la gente que he querido. Hay gente, incluso un analista me dijo, no, pero el aburrimiento es algo necesario. Yo pienso, bueno, pues será necesario, pero a mí no me gusta. No me gusta aburrirme. Pienso que si me aburro yo, aburro a los demás, que es lo peor, ¿no? Peter Brook dice que el aburrimiento es el peor demonio que puede existir en el teatro, y tiene toda la razón. Debe ser una enfermedad, una incapacidad, necesito reinventarme cada vez. Y la propuesta que me hizo un amigo, Teatro del Soho Caixabank, y además un amigo con el que he compartido muchas aventuras, como Antonio Banderas. Alguien debe morir, tarde o temprano, unos u otros. Pensé, eso te ayuda a reinventarte, porque sí, ya he hecho el Rey Lear, voy a hacer Cuento de invierno seguramente, y lo bien que me lo pasaría haciendo Cuento de invierno de Shakespeare, pero moldear un instrumento como es un teatro, para que eso produzca un tipo de teatro determinado, un tipo de relación con el espectador. Además, seguramente por una cuestión de edad, me importa más que nunca la transmisión de este oficio, la pedagogía, y poder moldear un instrumento para hacer eso me parece que me ayudará a reinventarme y por lo tanto a no aburrirme. Es que tus hijas ya están en edad de perecer. Bastante poca guerra te dan. Angustias debe tener ya mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate, y no ha tenido nunca novio. No ha tenido novio ninguna. Ni les hace falta. Pueden pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. Los hombres de por aquí no son de su clase, o es que quieres que las entregue a cualquier gañán. Yo creo que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. El éxito hace bien, es indudable que hace bien, aunque sea solo porque se disparan ciertas hormonas en el cerebro que te hacen sentir mejor, pero yo creo que se aprende más de los fracasos. Las críticas son menos importantes para mí, y en los últimos años no lo son
prácticamente nada, de manera que uno se siente más libre, pero sí es cierto que afecta más una crítica mala que 7 buenas. Eso sí, eso puede hacer daño, pero cada vez menos. Todo teatro sale de las humedades confinadas. Todo teatro verdadero tiene un profundo hedor de luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas vivas son ya botones de hueso, paredes del Calvario. Yo hice el túnel